dormido? ¿Os habéis echado la siesta? Una buena digestión para lo que viene ahora. Bueno, como es de rigor, por supuesto, muchísimas gracias, Javier, por esta cariñosa presentación. Javier Belmar, por si no lo sabéis, es el que protagoniza y capitanea el programa de radio más longevo de la radio española, Otros Mundos, que ahí queda eso, y ese es un mérito que nadie le va a quitar. Por supuesto, también quiero dar las gracias a Divulgadores del Misterio, que graba esto para que sea también extensible a muchísimas más personas, a pesar de que el hecho de estar aquí, también la energía que transmitimos todos, pues eso es impagable y no lo pueden tener los que lo vean luego por televisión. Las gracias también al director del Castillo San Servando, ¿no?, por dejarnos este recinto tan mágico, tan especial, tan fantasmal, podría decir. Y, cómo no, dar las gracias también pues al artífice, un poco al alma mater, al motor, que es Luis Débora, y, por supuesto, no me olvido de tu esposa, de Elena, que también estáis haciendo muchísimo para que esto se consolide. Evidentemente este es el segundo, habrá un tercero, que es la manifestación perfecta, pero yo sé los desvelos, las angustias, las gestiones que has tenido que hacer, que habéis tenido que hacer todos, y por lo tanto les pido para todos ellos un fuerte aplauso. Bueno, y sin más, empezamos lo que a mí me gusta siempre decir, que es un viaje. Mis charlas siempre pretendo que sea un pequeño viaje a sitios que os quiero llevar. Ya sabéis que yo soy un contador de historias, pero también espero ser un motivador de ideas. Y que esta charla, que evidentemente irá rápido porque tenemos unos 45 minutos, pero sí espero que queden como flashes de cosas, de lugares y de elementos, vamos a llamarlos extraños, esotéricos, místicos, que yo creo que forman parte de nosotros y que es importante, ya no digo conocer, sino recordar, porque estoy convencido de que muchas de las cosas que voy a decir las sabéis, pero de vez en cuando conviene recordarlas. Y fijaros que mi charla va a girar alrededor de dos números mágicos, uno es el 3 y otro es el 7. Ya habéis visto antes en el subtítulo lo de los 7 chakras ibéricos, ahora os contaré un poquillo. Pero fijaros que cada número tiene su importancia. Seguro que todos los que estéis aquí tenéis vuestro número sagrado, vuestro número mágico. Pero el 7 para que siempre, ¿no?, tiene una importancia capital, porque está unido al 3, ¿no?, siempre es la tríada mágica, que tiene que ver con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con Brahma, Vishnu y Shiva, o con, bueno, todas las tríadas que hay en el panteón egipcio, en el sumerio y lo que queráis. Y luego está el 4. El 4 ya sabéis que representa lo terrestre, representa los 4 elementos, en fin, los climas del universo y tantas cosas. Así que si sumamos lo terrestre con lo celestial, con lo divino, sale el 7, y el 7 es un poco lo que nos da esa totalidad del universo en movimiento. Y digo 7 porque he intentado que todo se cuadre alrededor del ese número 7, que algo que me parece que aúna, ¿no?, un poco lo divino con lo terrestre. ¿Y por qué? Porque ya sabéis, como voy a hablar de lugares, de ciudades mágicas, cuando me lo planteó en su momento Luis, yo le tenía preparado otro tema, pero me dije, no, tú, ciudades mágicas, que tú de eso sabes mucho, pero claro, ciudades mágicas era tan amplio que digo, a ver cómo lo canalizo, a ver por dónde lo llevo. Y es verdad que cuando se habla de ciudades mágicas, ahora tenemos unas cuantas, pero antiguamente eran estas, es decir, cualquiera que estuviera informado de los lugares mágicos, sagrados, pues tenía que ir ahí, ¿no?, a los jardines colgantes de Babilonia, la gran pirámide de Giza, la estatua de Zeus. Como os podéis imaginar, de esas 7 grandes maravillas solo queda una. Las demás han sido destruidas, para que veáis cómo somos los seres humanos, que nos encargamos de destruir y no dejar demasiada huella. Queda una, y aún así se ha hecho intentos por destruirla, que es la pirámide de Egipto, ¿no? Se han intentado poner explosivos, de todo, y ni aún así. Y esa es la que queda. Pero claro, no solo son esas antiguas maravillas. Sabéis que luego se hizo una nueva valoración, una nueva encuesta para saber cuáles serían nuestras nuevas maravillas, ¿no? Entonces se hizo una encuesta un poco sesgada, ¿no?, porque, en fin, había muchos habitantes de un cierto lugar donde, pues, evidentemente votaron a lo suyo. Pero bueno, ahora mismo, aquel que quiera ir a los lugares que están considerados maravillas, unánimemente aceptado por el mundo, pues sería desde la Gran Muralla, Petra, el Coliseo, Chichén Itzá, Machu Picchu, el Cristo Redentor, cómo no, y el Taj Mahal. Ya sabéis que todo esto es discutible, ¿no? Y aquí diréis, bueno, pues aquí no aparece nada de España. ¿Cómo puede ser que dentro de las 7 maravillas, las nuevas 7 maravillas, no aparezca España? Bueno, porque desde mi punto de vista, y aquí os quiero ya adelantar,
que esta charla es algo muy novedoso. Es verdad que habla muchas veces de lugares mágicos y de ciudades mágicas, pero la charla es, bueno, yo creo que no tanto novedoso, sino también original, porque voy a exponer una teoría mía. Para bien y para mal, ya sabéis que yo me gusta arriesgarme y voy a exponer una teoría mía. Y mi teoría es que esas 7 nuevas maravillas del mundo, que evidentemente tiene, ya te digo, que tiene condicionamientos sociológicos, políticos, religiosos, yo entiendo que cada país tiene también 7 maravillas o 7 chakras, ¿no? Y ahora hablaré un poco de lo que yo entiendo que son los chakras, que son esos 7 chakras planetarios. Fijaros que incluso a nivel global ya hubo alguien hace tiempo que estableció que en el mundo hay como 7 chakras. Chakras es una palabra sánscrita que significa como ruedas, son como vórtices, núcleos energéticos, donde pasan cosas. Y donde pasan cosas es que la energía se eleva y por lo tanto la persona que está en estos lugares también se eleva, se transmuta y se transmite un poco toda esa perspectiva mística que generan estos lugares. Bueno, pues hubo alguien en su momento que estableció que los 7 chakras planetarios, es decir, los lugares donde si tú estás, parece que entras en sintonía, ¿no?, energética, tanto telúrica como cósmica, pues sería desde el monte Shasta en el norte de California, el lago Titicaca, el monte Uluru, ¿no?, Ayers Rocks, que estaría en Australia, Glastonbury, muchísima gente, seguro de los que estéis aquí habréis estado en Glastonbury, por supuesto, una vez más, la gran pirámide de Keops, para que siga inalterable, ¿no?, a pesar de los intentos de destrucción, esta zona, en fin, el Kumalexian en Afganistán y el monte Kailash en Himalaya, todos ellos relacionados con leyendas, todos ellos relacionados con tradiciones y todos ellos relacionados con la presencia de los dioses en estos habitáculos. Por lo tanto, estaríamos hablando no tanto de ciudades, pero sí de lugares sagrados, en fin, que tienen un especial protagonismo en la historia, incluso diría yo que en la prehistoria. Y vamos a los chakras. Estoy utilizando una palabra que muchos seguro que conocéis porque estáis muy metidos de hoz y de coz en estos temas espirituales y místicos, pero bueno, ya sabéis que chakra serían eso que yo defino aquí como esos vórtices, portales, centros energéticos que están ubicados en principio en nuestro cuerpo, ¿no? Los 7 ya los tenéis muy bien ubicados, pero es que mi teoría va que esos centros energéticos que están conectados con 7 partes concretas de nuestro cuerpo y por lo tanto con glándulas y con órganos específicos, yo entiendo que también están en ciertos países, incluso en todo el planeta, ¿no? He puesto esa lista que alguien la determinó, yo hubiera buscado otros lugares planetarios, pero sí me he atrevido a establecer que esos 7 chakras, que cada uno tiene una función, un elemento, también están relacionados con determinados lugares de nuestra península ibérica. Y digo península ibérica a pesar de que también en los 2 archipiélagos también tenemos unos lugares muy especiales, pero los chakras, por eso digo que es mi teoría, yo he ubicado esos 7 chakras relacionados, ya te digo, cada uno con una función, con un elemento, con una emoción, con 7 lugares. Que estaréis preguntando ahora, ¿qué 7 lugares nos habrá preparado Jesús? ¿Cuál será? ¿Estará mi pueblo? ¿Estará mi ciudad? Porque todos los que estéis aquí, cada uno sois de ciertas zonas geográficas. Esto es lo bueno también que tiene Toledo, que al final se convierte en un punto de encuentro, ¿no? No sé qué tiene Toledo, es verdad que está en el centro de la península, pero al final confluye tantas cosas como también Paco pues, ha ido comentando, ¿no? Confluye lo bueno y lo malo, ¿no? Vienen los seres de luz, pero también vienen bastantes seres de sombra. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, lo de los chakras, acordaros, ¿no? Utilizo esa palabra sánscrita, en este caso está relacionada al cuerpo, cada chakra está regulando una función y un órgano, por eso es importante tener los 7 chakras equilibrados, porque si hay un chakra que está desequilibrado, tenemos problemas, y eso lo sabéis muy bien, ¿no? Pues lo mismo pasa con los chakras planetarios y los chakras de nuestro país. Cuidado, cuando digo que tenemos 7 chakras en España, es que también hay otros 7 en Portugal, hay también 7 en Brasil, los hay en Perú, los hay en China, los hay en Argentina, en todos los lugares. Pero como yo vivo en España, he nacido en España, pues evidentemente tiro para mi lugar, ¿no? Y antes de entrar en esos 7 lugares que os he buscado, pues eso, lo que tengáis ahí un poco en cuenta. Cada chakra está relacionado con un aspecto de nuestro ser y también de cada lugar, porque siempre lo voy a asociar, ¿no? Ya digo que es una teoría muy arriesgada, pero bueno, asocio esos 7 chakras corporales a 7 chakras terrenales, por decirlo. Como ves, siempre asociamos lo espiritual con lo terrenal. Pero atender, porque los chakras nuestros, los chakras energéticos, ya sabéis que se conducen o circulan un poco toda esa energía a través de lo que se llaman nadis o lo que se llaman meridianos. En fin, a través de ahí son una especie como de arterias, de caminos por donde va el prana. El prana es nuestra esencia vital, nuestra energía vital, ¿no?
Lo mismo que pasa también con los lugares geográficos, porque vamos a hablar de una geografía, ya no digo secreta, pero sí una geografía mágica. Siempre se ha hablado de lugares mágicos, de una geometría sagrada, pero también hay una geografía sagrada, hay una geografía que tiene mucho que ver con implicaciones asociadas, por ejemplo, con el número phi, asociadas, por supuesto, con la proporción áurea y con tantas y tantas cosas que sabían nuestros antepasados, que sabía perfectamente Pitágoras, que lo sabía Platón, en fin, que lo sabía Aristóteles, por supuesto, lo sabían a través de la corriente hermética, ¿no?, que se transmite en la Edad Media y continúa en el Renacimiento y sigue hasta ahora, es decir, una cadena de conocimiento a través de procesos de iniciación. No todo el mundo tiene que estar enterado de este tipo de conocimientos, porque al final es como todo, solo lo aprecia aquel que está preparado. El que no está preparado, ese conocimiento lo destruye, lo desprecia o lo ignora. Bueno, pues como ves, están esos nadis, en fin, que como ves son como recorren una especie de elementos espirales, circulares, algo parecido un poco a lo que se ha intentado determinar sobre el terreno por varios autores. Entre ellos os he traído a una mujer que me parece que escribió un libro fundamental a la hora de enterarnos de este tipo de cosas. Ir tomando nota, porque ya digo que lo que quiero es despertar ideas en vosotros para que luego sigáis un poco el camino que intentaré trazar. Bueno, pues uno de estos libros es el de Blandenberg. Blandenberg era una ingeniera suiza, hizo este libro de pirámides, catedrales y monasterios. Y entonces lo que intentó hacer es algo que a todos nos interesa. Dice, bueno, a ver, sabemos que hay lugares mágicos, ¿no? Por supuesto, aquí en Toledo ya tendríamos como 7, ¿no? Pero vamos, si vamos a León tendríamos otros 7. Siempre el 7 es como un elemento común. Pero ya dice, me voy a recorrer parte del mundo, voy a ir a esos lugares que están considerados como sagrados y voy a intentar medir su energía, lo cual es complicado porque no son métodos científicos, ¿vale? Pero bueno, ella coge lo que es una especie de rejilla, de tablilla, que es lo que se llama el biómetro de Bovis, y lo amplía. El biómetro de Bovis se mide por unidades, es un método de radiestesia, ¿vale? Hay gente que utiliza la radiestesia o bien el péndulo, y entonces tú estás en un lugar y personas sensitivas, que hay aquí bastantes personas sensitivas, con ese péndulo van midiendo la intensidad o la energía en unidades Bovis que tiene ese sitio. Y entonces, bueno, pues ella establece en este biómetro Bovis este rango de frecuencias y establece que de 11.000 a 13.500 unidades Bovis los niveles vibracionales son etéricos, o sea que estamos hablando de unos niveles muy altos, ¿no? Porque por debajo de ahí son niveles normales, los que puede tener nuestra casa, los que tiene pues, cualquier edificio público o civil. Y de 13.500 a 19.500 serían niveles vibracionales espirituales, muy relacionados con lugares muy especiales, pues desde, yo qué sé, lamasterios tibetanos, ciertas catedrales, etcétera, ¿no? Y lo fue midiendo. Entonces es curioso porque la mayoría estuvo en Egipto, estuvo en el Tíbet, estuvo en la India, estuvo en muchísimos lugares, ¿no? Y la mayoría siempre estaban oscilando entre esos 13.500 y 19.500, la mayoría. Pero hubo uno que le llamó la atención porque estuvo en España. Estuvo en España también, dentro de su recorrido con su equipo, estuvo en España y midió un lugar determinado. Y ese lugar determinado, con el biómetro Bovis, que es, ya digo, un biómetro ampliado, lo hizo un poco a su modo, ¿sabéis qué unidad vibracional sacó? Y que se quedó totalmente sorprendida. Como veis, ahí ese biómetro llega hasta 19.500. Pues sacó 21.000 unidades Bovis. 21.000. Es decir, se disparó el biómetro, se disparó el péndulo, se disparó la radiestesia. ¿Sabéis en qué lugar fue? No. Y no fue Toledo, cuidado. Santiago de Compostela. Pero dentro de Santiago de Compostela es un lugar determinado, claro, hay que hacerlo, esto es como todo, es decir, sabéis que hay un lugar sagrado como puede ser Santiago de Compostela, vale, todo Santiago de Compostela desde luego es un sitio impresionante, pero dentro de Santiago de Compostela el sitio más sagrado es la catedral, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero dentro de la catedral hay un sitio que todavía es como el epicentro, ¿no? Como el lugar donde se disparan todos los biómetros de Bovis. ¿Sabéis dónde está? ¿Sabéis dónde mide esas 21.000 unidades de energía? En la cripta, donde está el sarcófago, supuestamente, del apóstol Santiago. Y justo encima de ese sarcófago, sabéis que hay unas escalerillas, que es donde está la estatua y tú le tienes que dar un abrazo, ¿vale? Bueno, ese momento, si tú te quedaras un rato más, porque bueno, todo es muy rápido, ¿no? Bueno, y ahora ya incluso está prohibido con lo del COVID. Pero si tú te quedaras un ratito más, al final te podrías desmayar por la cantidad de energía de vibración que hay en ese lugar. Superó todas las estadísticas posibles. Bueno, para que veáis, ¿no? Es verdad que cualquier científico dirá, bueno, pues eso no es científico y tal. Vale, hay que partir un poco de la base de que estamos un poco en esta especie, ¿no?
de fenomenología y, por lo tanto, hay que estudiarla con los métodos que ahora mismo tenemos a nuestra disposición. Más adelante seguro que tendremos métodos más sofisticados, pero hay gente, y además por distintas vías, que llegan a las mismas conclusiones. No estamos hablando de algo subjetivo, de alguien que se ha vuelto loco como Blattmers. Blattmers luego sigue escribiendo otros libros donde fue demostrando que hay ciertos sitios donde, por cierto, veis ahí que habla de la red H. Ella se dio cuenta, bueno, ya lo sabíamos, ¿no?, de hace tiempo, desde un médico alemán que se llamaba Ernest Hartmann, ¿vale? Habéis oído hablar de las redes Hartmann, ¿no?, de las líneas Hartmann. Sabéis que las líneas Hartmann, en teoría, están recorriendo todo el planeta, no las podemos ver, pero bueno, esto, como decía Pedro Amorós, aunque no lo veas, ahí está, eso tenemos constancia. Entonces son líneas que recorren de norte a sur, tienen una distancia de una a otra de unos 2 metros más o menos, y de este a oeste, y la distancia entre unas y otras sería de 2,5 metros. Y el grosor de cada una de esas líneas, ¿vale?, sería más o menos de unos 21 centímetros. Y las zonas interiores, entre esas cuadrículas, serían zonas neutras. Bueno, pues ella se dio cuenta que en todos estos lugares que ella fue haciendo el rango de frecuencias, por ejemplo, las pirámides egipcias, y también incluso en los templos como el de Komombo, ¿no?, el de Karnak, se dio cuenta que había 21 de esas rayas o de esas líneas que estaban acumuladas en los alrededores, en el contorno, en el perímetro, y en el interior del templo era una zona neutra. Para hacer eso lo tienes que hacer de forma deliberada, porque eso no lo hace el planeta. El planeta te va en líneas norte-sur, este-oeste, con esta distancia que os acabo de comentar. Para tú acumular 7 o 16, tienes que hacerlo de forma deliberada, y para eso tienes que conocer cómo funciona la acupuntura de la Tierra, cómo funcionan las redes telúricas. Eso es un conocimiento que, por desgracia, hemos perdido. Pero cuando tú eso lo haces deliberado, para que en el interior, en el lugar sagrado, en el lugar espiritual, donde tienes la conexión con la divinidad, que sea una zona neutra, atiza. Como diría Dani, el copón. Bueno, en mi libro, aquí lo anuncio porque está descatalogado, con lo cual no estoy haciendo publicidad porque no lo podéis encontrar, pero aquí sí hablo de esos territorios talismán, de esas ciudades mágicas que están protegidas por alguna razón. Por alguna razón, tanto física como espiritual. Y entonces, bueno, pues antes de deciros cuáles son mis 7 lugares chakras, ya sabéis que se hizo una encuesta hace relativamente poco, en el 2020, diciendo, bueno, para ti, para la gente, ¿cuáles serían las 7 maravillas de España? Y dijeron estas. No, cada uno variaba de vez en cuando, pero bueno, coincidían que la Alhambra, la Mezquita Catedral de Córdoba, el Alcázar de Toledo, el Monasterio del Escorial, el Acueducto de Segovia, el Teatro Romano de Mérida, la Sagrada Familia, y luego había disensiones entre la Catedral de Burgos, la Catedral de Santiago o también la Muralla de Ávila, todos ellos formando parte de esas 7 maravillas de España. Algunas de estas sí entrarían dentro de este catálogo, de estas 7 enclaves que os quiero traer a colación, pero bueno, quería antes mencionaros, como veis siempre, alrededor del 7, toda esa estructura y todas las encuestas van por ese mismo camino. Incluso, fíjate, había pensado, dije, bueno, a lo mejor vamos a buscar como referencia lugares de peregrinación, porque los lugares de peregrinación son claves, ¿no? Es decir, el que va a un lugar de peregrinación está claro que estamos hablando de un chakra muy energético, primero por el lugar, por la energía telúrica que ya tiene per se, más la que se acumula con todos los peregrinos, los cientos, los miles, los millones de peregrinos que van a este lugar. Entonces dije, bueno, pues mira, voy a hacer también una de estas, 7 lugares para mí. ¿Cuál sería? Bueno, pues como hay muchas religiones, las he ubicado en 7 religiones, ¿no? Evidentemente Roma, un conjunto, pero también el Vaticano, como centro del catolicismo, pues ahí van los católicos. Antes o después hay que ir una vez en la vida, ¿no?, a Roma, la ciudad eterna, pero por supuesto también a ese microestado que es el Vaticano, los católicos. Pero, por ejemplo, dentro de la religión cristiana, sabéis que están los ortodoxos. Bueno, pues tienen un lugar muy especial, además con un libro sagrado, que es el Quebra Negás, también muy especial, que es la Libela. Un lugar también impresionante porque las iglesias están bajo tierra y tienen además forma de cruz. En Etiopía, bueno, evidentemente Jerusalén, en fin, los judíos, pero muchas más gente, ¿no? El Muro de las Lamentaciones sería uno de los lugares claves. La Meca, para los musulmanes, Varanasi o Benarés para los hindúes, el Bodh Gaya, ahí es donde se iluminó Buda para los budistas, y Kioto, que es la ciudad mística para los hinduistas, con lo cual ahí estamos hablando de ciudades sagradas, ¿no?, y muchas de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos poner alguna más, y por supuesto hay más religiones, y fijaros, dentro del catolicismo podría haber metido Lourdes o Fátima, ¿no?, evidentemente. Pero bueno, he ido buscando como lugares dentro de lo más granado de la espiritualidad y por lo tanto de las zonas sagradas de nuestro planeta. ¿Y a qué nos vamos?
después de este pequeño preámbulo, que no es preámbulo, porque yo creo que era importante, ¿no?, que nos diéramos cuenta de cómo poco vamos evolucionando en nuestra concepción y nuestra comprensión de los lugares que consideramos sagrados, lugares de poder o lugares mágicos, para mí estos serían. Y ahora intentaré explicar por qué, ¿de acuerdo? Montserrat, Covadonga, Caravaca de la Cruz. Bien, tenemos aquí un murciano de pro. El Cañón del Río Lobos, Monasterio de Guadalupe, el Escorial y Santiago de Compostela, que no podía faltar, ¿de acuerdo? Como veis, dirías, bueno, esto solo es la península ibérica, no entran los archipiélagos. Ya os dije, pero vale, como sé que habrá alguno de Baleares o habrá alguno de Canarias, pues he dicho, bueno, mira, 12 lugares mágicos de Canarias, ahí los tenéis. Apuntadlo rápido porque lo voy a pasar rápido. Claro está. Y los 12 lugares mágicos de Baleares, para mí. Así que aquí podríamos hacer otros 7 chakras, ¿cómo no? Faltaría más. Pero me he querido centrar un poco en la península ibérica, pues para no hacer muy dilatada la charla. Pero, y creo que ahí me entenderéis. Incluso podría haber buscado solo, específicamente, los 7 enclaves marianos hispanos, que también son como 7 chakras, son 7 biogeneradores donde la espiritualidad se siente, se trasciende, se emana, se palpa y se transmite a todos los niveles y por todos los poros. Está claro, estaríamos de acuerdo que los marianos, donde ha habido apariciones de la Virgen, Basílica del Pilar, por supuesto el Rocío, la Virgen de la Cabeza, la Candelaria, Guadalupe, Covadonga, Montserrat. Una vez más, fijaros que hay 3 enclaves que coincidirían con los que yo he seleccionado, porque Guadalupe, Covadonga y Montserrat, esto es como el llevarse premio, ¿no? Acumulan más premios o acumulan más virtudes estos últimos lugares. Otros santuarios, como he dejado un poco Garabandal, podría estar Torre Ciudad, habría muchísimos lugares, todo siempre relacionado con alguna advocación mariana, con alguna aparición o con alguna peregrinación que a día de hoy se sigue haciendo, pero siempre alrededor de una virgen, de una entidad femenina, que en muchos de los casos eran diosas paganas, que luego se han reconvertido evidentemente, en la Virgen María, que en el fondo es un trasunto y es un arquetipo de la gran diosa madre, como creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, con la Pachamama. Bueno, pues, como os he dicho al principio, cada chakra que tenemos en el cuerpo humano lo intenta relacionar con un lugar. Bueno, pues esta es mi relación, en función de lo que yo conozco, de mis investigaciones, en fin, de todo el cúmulo, ¿no?, de información que yo tengo. A todos estos sitios he ido, como os podéis imaginar, y entiendo que el primer chakra, el Muladhara, en fin, ya sabéis que tiene todos asociados un color, este sería el rojo, el chakra raíz, el que está en la base de la columna vertebral, entiendo que sería el monasterio de Montserrat en Barcelona. El segundo ahora comentaré uno por uno, ¿no? El segundo entiendo que sería ese chakra, el chakra sacro, ¿no?, el que estaría en el ombligo, sería el santuario de Covadonga. El tercero, el Manipura, lo asocio a Caravaca de la Cruz. El cuarto, al corazón, que sería un poco el centro. Estaría el quinto en el monasterio de Guadalupe, el sexto en el monasterio del Escorial y el séptimo, una vez más, Santiago de Compostela tiene que hacer acto de aparición de forma siempre gloriosa. Fijaros, hay 7, con lo cual quiere decir que hay 3 y uno en el centro, que es el corazón. Los 3 primeros, por decirlo así, estarían relacionados con la parte más material. Los 3 últimos estarían relacionados con la parte más elevada, más espiritual. Pero hay uno que es el que equilibra a todos, ¿no?, que es el chakra del corazón, que es el chakra número 4. Así que vamos allá, en este pequeño recorrido, ya te digo, muy personal, muy sui generis. Se lo comenté a Luis, me dio el visto bueno, digo, mira, lo voy a enfocar por aquí porque el tema es tan amplio, pero me voy a arriesgar y voy a dar mi teoría. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no, pero a mí me funciona porque considero que conociendo un poco de esos chakras, si estás en este lugar, y eso ahí es donde quiero ir, si estás en este lugar, de alguna forma también estás activando, estás regenerando o estás equilibrando ese chakra, que en este caso, por ejemplo, si vais a Montserrat, levantar la mano, los que hayáis estado en Montserrat, perfecto. Los que no, daros prisa. Montserrat se palpa la energía. Ya sabéis que tiene de todo Montserrat. ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque obviamente es el elemento tierra, ya sabéis que ese primer chakra es el elemento tierra, más tierra que hay, más montaña, más piedra, imposible. Pero es que además ya sabéis que la leyenda dice que fueron los ángeles los que fueron serrando de una forma caprichosa este macizo de Montserrat, creando esta forma, ¿no?, tan curiosa.
Ya sabéis que se comenta que en el año 880, en fin, unos pastores del Monistrol vieron caer durante 7 sábados consecutivos 7 luminarias que incidían sobre un lugar. Justo cuando van allí, pues se encuentran a quién, a la Moreneta, una virgen negra, con todo lo que implica. Además, una virgen negra llena de resplandores, con un sonido muy especial. En fin, se dieron todas las características para decir, cuidado, que esto es un lugar sagrado y me tenéis que venerar aquí, no en otro lado. Por cierto, ahí es donde está esa cueva donde se venera y al final, pues como bien sabéis, esta Virgen Negra se ha convertido pues en la patrona y el símbolo no solo de Barcelona, sino de toda Cataluña. Rige el instinto, rige la fuerza, porque ahí lo ves, se palpa. Está lleno de covachas, de cuevas, donde, por ejemplo, los eremitas iban allí a refugiarse, a huir del mundanal ruido, a entrar en consonancia con esa energía, tanto telúrica, porque la piedra es evidente, pero también la cósmica. Acordaros que muchísimos fenómenos ufológicos tienen que ver con Montserrat, muchísimos, y no me refiero solo a Luis José Grifol, ¿no? En fin, con todos los días 11 que iban a ver las naves trazadoras, sino que acordaros, por ejemplo, del 21 de febrero de 1345, cuando, por ejemplo, la famosa luz de Manresa, ¿no? Hay una luz que baja del macizo de Montserrat, una luz, entra en la iglesia de Manresa, se divide justo en 3 bloques, como en 3 luminarias, siempre con un comportamiento inteligente, y se vuelven a unir, qué curioso, en la capilla de la Santísima Trinidad, para luego perderse otra vez por el macizo de Montserrat. En fin, los fenómenos ufológicos en ese lugar son abundantísimos y, por lo tanto, hay algo, ¿no?, que se emana, y no solo por la aparición de una virgen, sino por toda la casuística. Incluso esos días 11, antes de que Luis José Grifol empezara a convocar a la gente en la Piedra Foradada para ver esas naves trazadoras, había antes una mujer que decía que tenía apariciones marianas justo en ese mismo lugar. Qué curioso, ¿no? Todo el lugar tiene fuerza, todo el lugar emana espiritualidad. Ahí tenéis a la Virgen Negra, que al final es negra porque la pintaron de negro en el siglo XIX, pero realmente original no era. O sea que esa parte mística de las vírgenes negras no lo tendría en este caso, pero es muy llamativo porque, como veis en la mano, tiene como una esfera. Acordaros que esta virgen es del siglo XII, a pesar de que supuestamente se escondió en la época visigoda, pero bueno, es del siglo XII. En el siglo XII todavía no se concebía que la Tierra era esférica, y sin embargo estas imágenes, fijaros siempre en estos detalles, estas imágenes tienen una esfera, o bien ella o bien el niño, que está demostrando que la Tierra era redonda, y a veces aparece una cruz encima simbolizando que Cristo reina sobre el mundo. Bueno, pues eso, luego tardamos unos cuantos siglos en darnos cuenta que era redonda. Bueno, que ahora hay gente que dice que es plana. Covadonga, el siguiente chakra, en fin, el chakra sacro, que es el que realmente rige las emociones y la sexualidad. Ese es el elemento agua. Acordaros, ¿habéis estado? Levantar la mano los que habéis estado en Covadonga. Bueno, parece que más que en Montserrat. Bien, perfecto. Acordaros que tenéis que visitar todos estos que os estoy diciendo, ir tomando nota, porque cuando visitéis todos tendréis los 7 chakras totalmente alineados y equilibrados como Javier Belmar. Está claro que el elemento agua se ve allí, no sé si conocéis, bueno, pues toda la historia que hay, además con lo de la Reconquista, la batalla de Covadonga, es donde empieza un poco pues a regenerarse un poco ese reino perdido visigodo. Hay toda una cueva, en fin, hay, también ya sabéis que tiene que ver mucho con la Santina, con esa Virgen de Covadonga, tiene mucho que ver con Pelayo, tiene que ver mucho también con fenómenos, por supuesto, milagrosos, esa cruz de la victoria, esa cruz que baja del cielo justo durante la batalla, que es lo que les alecciona para ganar a los musulmanes. Hay agua, hay muchísima agua. De hecho, el río que pasa por allí es el río Deva. El río Deva, ya sabéis que también es una palabra que viene del sánscrito, que significa los resplandecientes. Los devas son los dioses resplandecientes. Qué curioso, ¿no?, que se llame el río Deva. Sabéis que hay una fuente de los 7 caños, que, en fin, todos aquellos que quieren casarse o tener novio o pareja, pues tienen que beber de las 7 fuentes. En fin, todo hay un ritual alrededor del agua y todo también se transpira misticismo. En fin, podría estar hablando de Covadonga durante tiempo, pero el tiempo apremia, pero para que veáis un poco, ese sería nuestro segundo chakra, que tenéis que ir ahí y, por supuesto, ser consciente de ello. Es como todo. Para que algo os aproveche, sea un libro, sea una película, sea un lugar, tenéis que ser consciente de ello, tenéis que daros cuenta de ello, no lo olvidéis. Si vais allí como un autómata y solo hacéis la foto y os vais, no os habéis enterado de la misa a la media, y nunca mejor dicho, porque en estos lugares hacen misas. Ahí la tenéis a la Santina, en fin, con todo lo que implica, con las coronas visigodas, la cueva, acordaros, simboliza el útero, ¿no? Y simboliza la madre, simboliza esa fuerza cósmica, pero también genesiaca y también femenina y también de fertilidad. Tercer chakra, nos vamos aquí a un lugar que conoce muy bien mi querido Javier, Caravaca de la Cruz. También
rige el ego, la transformación, el elemento es el fuego. Y sabéis un poco también por qué es conocido muchas veces Caravaca de la Cruz, por la famosa cruz de Caravaca, ¿no? Que es un talismán. ¿Cuántos de aquí lleváis la cruz de Caravaca? Bueno, es un talismán potentísimo. Ese talismán os cura de todo, sirve para todo. No sé cómo no lo lleváis encima. Más barato, imposible. Pero ¿cuántos habéis estado en Caravaca de la Cruz? Un poco menos, ¿eh? Un poco menos. Se ve que Montserrat y Covadonga les atrae más. Bueno, Caravaca de la Cruz, aparte de ese milagro, supuesto milagro, que ocurrió el 3 de mayo de 1232, acordaros que estaba Abu Said, en fin, el reyezuelo de Murcia de aquel momento, que a Chirinos, al curilla que había por entonces, dijo: venga, hazme una misa que quiero divertirme un poco, a ver qué hacéis los cristianos para divertiros, ¿no? Y entonces él dice: pues es que no puedo hacer la misa porque me falta un elemento esencial, que es la cruz. Entonces en ese momento aparece una cruz patriarcal, una cruz que es esta, ¿no? Que luego se convierte en un auténtico talismán. Bueno, pues claro, Abu Said, os podéis imaginar, en ese momento se convirtió al cristianismo. Por una tontería de esta se convierte al cristianismo. Imaginaros ver una cruz aparecer de la nada, que por cierto en ese momento había desaparecido la cruz patriarcal de Jerusalén, o sea que esa también fue buena. Pero bueno, esto es lo que dice la leyenda, es lo de menos. Las llaves que la leyenda puede ser exageradas, da igual. Lo importante es quedaros con la esencia, quiere decir que algo importante ocurrió para que un reino, una taifa musulmana, se convierta en cristiana a raíz de un acontecimiento que les dejó con la boca abierta, les dejó ojipláticos. Pero, aparte de que es importante esa reliquia, que por cierto fue robada, porque la reliquia, el lignum crucis que hay en el interior, no es el original, sino que es otro que el Vaticano regaló hace unos cuantos años, lo importante de esto, por lo menos para mí, es algo que no es de esa época, que no es del siglo XIII, sino que es lo que se llama el óculo o la ventana de la aparición, que es algo posterior, que está situado en el siglo XVI, pero que para mí da la clave de por qué es un lugar mágico, por muchas razones, ¿no? Allí se hace, por ejemplo, sirve de conjuratorio, sirve para invocar a los 4 elementos para que las cosechas sean buenas, en fin, son lugares de peregrinación, también te dan el certificado de que has estado allí, igual que pasa en Santiago de Compostela, yo tengo el certificado y lo tiene también Begoña, pero acordaros este óculo gótico de la aparición, dicen que ahí está. Nunca se ha entendido bien lo que significa, es una especie de galimatía, es una especie de jeroglífico. Dicen que está compuesto por 42 letras diferentes, que sería el auténtico nombre de Dios, lo cual eso ya dice la leche, el copón. Esto es como la mesa de Salomón. Si alguien descifra y describe lo que aparece en la mesa de Salomón, tienes el nombre de Dios y por lo tanto conocer el nombre de alguien, tienes el poder sobre ese alguien. Si encima tienes el nombre de Dios, el poder del Creador, pues ya eres un Dios también, ¿no? Bueno, pues aquí algo parecido. Hasta que en el año 2005 este historiador, Pablo Alonso Bermejo, según él, ha descifrado este enigma. Un enigma muy curioso porque va más lejos de lo que quiere decir. Pero fijaros, si esto es cierto, diría: ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Frase siempre enigmática, de estas que te dejan así pensando. San Miguel, el juicio, con lo cual está hablando del juicio final, esto lo hablan también, este óculo, dicen que sería como el óculo, la ventana del fin del mundo, porque está haciendo una predicción del fin del mundo. Los 4 vivientes, a Jesús, Madre, el Espíritu Santo en unión con Dios. Y por lo tanto está haciendo una proclama de la Santísima Trinidad que por entonces todavía se estaba cuestionando. Es decir, todo eso, este óculo, que supuestamente es por donde aparece la cruz, lo cual es imposible porque es un óculo totalmente sólido, pero sí que nos está dando una clave para mí del significado profundo que tiene este lugar y que estaría relacionado precisamente con ese tercer chakra. Nos vamos al cuarto, importantísimo también. Levantar la mano, los que hayáis estado en la ermita de San Bartolomé del Cañón del Río Lobos. Bien. Aún así, todavía hay otro 50% que no ha estado, ¿eh? Bueno, lugar impresionante, rige el amor, universal, evidentemente, porque estamos hablando ya del corazón. Rige la sanación, el elemento aire. El elemento aire porque sabéis que, bueno, esta ermita, que es una ermita templaria, una ermita del siglo XII, ahora mismo para ir allá hay que ir adrede. Imaginaros en el siglo XII. ¿Cómo hay que ir? Ahora hay que dejar el coche en un lugar un poco apartado, seguir caminando hasta que te encuentras con esta ermita que está en el centro, bueno, casi en el centro de un cañón que tiene unos 25 kilómetros de largo, que está horadado de cuevas y que lo sobrevuelan los buitres y las águilas. O sea, lugar impresionante. Y ahí justo allí hacen una ermita. Está claro que no es para escuchar misa. ¿Quién iba allí? Alguien podía ir a caballo, pero ¿quién tenía caballo? Nada, los nobles, en fin, los ricos, los ricachones, el pueblo, ¿cómo va a ir allí? Por lo tanto, si haces una ermita en ese lugar es por algo. Algo estás señalizando, algo estás intentando querer decir. Es un lugar de iniciación, es un lugar de trascendencia. Y luego, ¿cómo lo sabemos? Por la cantidad de claves que hay allí. Hay
que saber mirar, el simbolismo. Luis Silva lo sabe, por supuesto, el doctor Pertierra, Pedro Amorós, todos, Paco, todos sabéis que el simbolismo es el idioma universal. Tenemos que saber interpretar las señales. Bueno, pues si vais allí, os vais a hinchar a interpretar señales. ¿A quién está dedicada la ermita? A San Bartolomé. La ermita de San Bartolomé, San Bartolo para los amigos, los que están allí. San Bartolomé, ¿cómo muere? Despellejado. Acordaros el simbolismo. Te quitan la piel para que muera el hombre viejo para nacer el hombre nuevo. De hecho, muchas veces a San Bartolomé se representa el brazo con la piel así caída, que lo cual es como muy gore, ¿no? Muy escatológico. Pero en el fondo lo que está representando es eso. Y se la dedican a San Bartolomé los templarios. Es decir, es un poco la renovación, la transformación. Tú vas allí para convertirte en un hombre o una mujer nueva. Pero para eso tienes que tener conocimiento, lo primero. Y una vez que has asimilado el conocimiento, es cuando empiezas a tener sabiduría. Y si miramos más cosas, ¿os acordáis que ese chakra rige la sanación? En el interior, cuando vayáis a ir un fin de semana, que es cuando os podrán abrir la ermita, hay una virgen, la Virgen de la Salud. Y enfrente de ese altar, de esa virgen, que no es el altar principal, porque el altar principal está San Bartolomé, está en un lateral, enfrente, justo debajo, hay una losa que es diferente a todas las demás losas. Una losa de otro color, una losa que tiene además inscrita como una especie de flor. Bueno, hay que situarse en esa losa, como hace este. Estas son fotos mías. Y ahí, mirando a la Virgen de la Salud, es cuando dice que entras, es un punto energético potente dentro de esa ermita, y ahí es cuando la gente que lo invoca, la gente que lo pide de corazón, con conciencia, dice que se pueden curar, ¿vale? Ya sabéis que todo hay un efecto sugestión, todo lo que queráis, pero da igual, si la cosa funciona, a mí me sirve. Ese sitio, qué curioso, ¿no? Que está relacionado con la sanación, pero os he dicho también que este chakra, el cuarto, está relacionado con el corazón, ¿no? Es el cuarto, es el que está equilibrando los tres de abajo y los tres de arriba. Aquí tenéis a San Bartolomé con la espada, cuando se representa así es la espada que le despellejan. O sea, y luego tiene un demonio. Es curioso porque San Bartolomé también está asociado al demonio. Es el que ata a las viejas pasiones, el que no deja salir, salvo un día. ¿Sabéis cuándo es la fiesta de San Bartolomé? En agosto. Hay un día que creo que es el 24 de agosto, donde ese día, cuidado, que el diablo está suelto, porque ese es el único día que deja al diablo hacer de las suyas. Y luego le vuelve a recoger y dice, alto ahí, al redil. Pero mientras ese día está todo permitido. Bueno, también, ¿sabéis que los que habéis estado en esta ermita hay dos óculos, hay dos ventanas? Llama la atención como este pentáculo que tiene el vértice para abajo, ¿sabes? Entonces los que no conocen un poco el simbolismo dicen, esto tiene que ver con el demonio. Esto no tiene nada que ver con el demonio. Eso es algo que se inventa Eliphas Levi en el siglo XIX. Esto estamos hablando del siglo XII. Pero, ¿veis ahí algún corazón? ¿Veis el entrelazado que tiene? ¿Cuántos corazones veis? Tanto grandes como pequeños, Ahí yo creo que 5 grandes se ven bien. A ver si tengo por aquí esto sería, ¿ves? Un corazón, este sería otro corazón, este sería otro corazón. Estos son 5 grandes. Pero es que los pequeñitos, ahí está, ¿no? Ahí, los que terminan ahí, ¿ves? 10 corazones. Fijaros, 10 corazones. Y además hay 2 óculos de este tipo. Nos está diciendo claramente que lo que se maneja es la energía del corazón, del amor universal y por lo tanto de la compasión también. Pero también hay un secreto oculto en esa ermita, por todo lo que sabemos. Y ese secreto oculto, uno de los que lo vislumbró en su momento fue Juan García Atienza, que por cierto dentro de poco se le va a hacer un homenaje en el Congreso de Cultura que se va a hacer en Zaragoza en noviembre. Será un congreso dedicado a la España mágica y específicamente pues a Juan García Atienza, que no se le hizo un homenaje en vida, por desgracia, por lo menos que se le haga ahora. Bueno, pues él hizo esta hipótesis a Atienza muy interesante porque él determinó que la ermita, fijaros dónde está situada en el mapa, bueno, aparte que está relacionada con los templarios, como os decía, que con esto también podía tirar otra charla entera, se dio cuenta que estaba a una distancia equidistante entre el cabo más oriental, que es el cabo de Creus, con el cabo más occidental, que él lo situó en el cabo de Finisterre. Y él pensaba que había una distancia, pues eso, de 527 kilómetros, que no coincidía por muy poquito. Pero es que se ha determinado posteriormente que se equivocó por un pelín, porque el cabo más occidental no es el de Finisterre, es el de Turiñán. Entonces, si tú miras la distancia exacta, pero además medida ya por GPS, desde el cabo de Creus hasta el cabo de Turiñán, y justo poniendo la ermita en el corazón, en el centro, la ermita de San Bartolomé, son 532 kilómetros exactos.
en un lado y en otro. Esto es imposible que lo supieran, bueno, es imposible que lo supieran desde nuestra perspectiva, pero si lo hicieron, ¿pensáis que es casualidad? Yo creo que no. Y además acordaros dónde os he dicho que construyeron la ermita. Allí donde Colón empezó a pelar sus barbas, es decir, en un lugar inhóspito, inaccesible, alejado, por albosería. Ya digo que lo que quiero es despertar ideas, no me quiero enrollar mucho porque, en fin, nos vamos al siguiente chakra, ¿vale? La garganta, Monasterio de Guadalupe, Miguel Ángel, lugar donde se crea la primera escuela de medicina en España. Mucha gente lo conoce por, en fin, la aparición en el año 1330, en fin, de Gil Cordero, un pastor, un vaquero, que se le muere una vaca y justo cuando la van a enterrar, pues resucita, y justo en el lugar donde resucita, pues hay toda una especie de manifestación, una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, y ahí es donde aparece la Virgen de Guadalupe, y ahí se empieza a convertir en un centro religioso. Bueno, pues la garganta es un lugar, fijaros, el monasterio es mucho más que un monasterio, efectivamente, ya voy rápidamente y estoy con el quito, pero solo quedan 2, no os preocupéis. La creatividad, la comunicación, fijaros lo que rige ese chakra a nivel personal, a nivel físico. Y qué curioso que ese monasterio también rige esa comunicación, esa creatividad, el elemento es el sonido, por muchísimas cosas, porque también hubo un milagro eucarístico, el del padre Cabañuelas, hay muchísimas cosas que llaman la atención, como ahí tenéis un poco el milagro, relacionado también con algo muy asociado con esas emociones, con esa comunicación, pero con lo trascendente, con el más allá. Me voy al sexto, ya digo que cada uno de ellos daría largo y tendido, el del entrecejo, el tercer ojo, ¿vale? El Escorial. ¿Por qué Felipe II construye el Escorial ahí? Felipe II, acordaros, en aquella época podía construir donde le diera la real gana. Y sin embargo lo construye ahí, al lado del Monte Abantos. El Monte Abantos era un monte sagrado por las tribus prerromanas, por los betones en concreto. Bueno, pues rige el intelecto. Como no, ya sabéis que el monasterio de Escorial intenta ser un remedio un poco del Templo de Salomón. No solo es un monasterio, es una biblioteca. Fijaros, el intelecto, el conocimiento, esa biblioteca que hay allí. Pero es un panteón también. Pero también es un lugar donde se convierte en un axis mundi, que conecta la tierra con el cielo, ¿no? Por muchas circunstancias. Y por supuesto el elemento es el éter, la luz. Todo está lleno de reliquias, más de 7.000 reliquias que llegó a acumular Felipe II. Ahí tenéis la biblioteca prodigiosa, donde dicen que todavía hay libros prohibidos, hay libros secretos, hay libros que solo están al alcance de los iniciados. Y nos vamos al sexto, al chakra de la coronilla, a Santiago de Compostela. El séptimo, perdón, al séptimo. Falta ahí el número 7. El chakra, que es el definitivo. ¿Os acordáis que es el de la coronilla? Ya nos hemos ido de arriba abajo, hemos ido ya del plexo solar, el corazón, la garganta, el entrecejo. Evidentemente Santiago de Compostela, por lo que os he comentado y por muchas más cosas que sabéis que rige la espiritualidad, rige la conexión de nosotros con esa energía que antes de que se construyera la catedral, antes de que se descubriera en el año 814, dicen las leyendas, ese sarcófago donde estaba enterrado el apóstol Santiago, ya era un lugar de peregrinación, ya había ahí un lugar que continuaba con la Vía Láctea y que justo terminaba donde termina el mundo, en el Finisterre. Ahí es donde se hacían unos rituales precisamente de renovación, una vez más, de dejar al hombre o a la mujer vieja y venir reconvertidos como un hombre, una mujer iniciados, una mujer con conocimiento, y por eso había que traer una concha del peregrino. La concha no es la que se lleva, la concha es la que se trae, precisamente como recuerdo de que has estado allí. Ahí, justo este es ese sitio de sarcófago, lo que os dije, donde están esas 21.000 unidades bovis que determinó Blas Mers. Y bueno, un poco esto es una cosa mía, una especie de paranoia mía, pero que me encanta ver las distancias, porque yo creo que no es nada casual. Igual que hizo un poco Atienza, ¿os acordáis de esos 532 kilómetros que hay de un cabo a otro? Yo empezaba a hacer distancias aéreas, ¿no? Porque es fácil de reconocer, sabemos las distancias aéreas, no por carretera, las que hay, y me he dado cuenta que en muchos lugares sagrados hay una correspondencia. La distancia aérea que existe entre Zugarramurdi y Covadonga, 285 kilómetros, que es prácticamente idéntica a la que existe entre Covadonga y Santiago de Compostela, 287, 2 kilómetros de diferencia.
¿Ves? Distancia del Rocío, famoso santuario del Rocío, al Escorial, 434, muy parecida a la que hay de este monasterio del Escorial, Santiago de Compostela, 447. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Es como que están colocados con una especie de acupuntura, esa geografía sagrada que os decía al principio. Y la distancia desde Covadonga, donde surge la cristianización hispánica, a Santiago de Compostela, 287, que es la misma que desde Guadalupe, donde parte la cristianización américa, al Rocío, que son 277. Y, por supuesto, por si teníais dudas, tenemos un ángel guardián, un ángel custodio en España. Nadie lo conoce, tenéis que ir a una iglesia que siempre está cerrada, que es la iglesia San José, que está en Madrid, y hay un ángel custodio que dice que nos protege. Pasa que no debe estar haciendo bien su trabajo. A lo mejor no le rezamos demasiado. Y dentro de todo esto, ya que con esto ya concluyo, fijaros un poco lo que hablamos de, bueno, vale, ¿y qué tiene que ver todo esto con Toledo? Fijaros que os he dado 7 sitios, cada uno con unas características, con unas emociones, temperamentos, elementos de todo, ¿no? Bueno, pues sabéis que hay 15 ciudades a día de hoy que están declaradas Patrimonio de la Humanidad, por algo será, y una de ellas es Toledo. Bueno, pues desde mi punto de vista, y este es el colofón de esta charla, todos esos chakras, todos esos elementos, todas esas circunstancias se aunan en Toledo. En la Ars Regia. Lo sexual, lo emocional, la transformación, el amor, la comunicación, el intelecto, la espiritualidad, el conocimiento supremo, todo esto se aúna en Toledo. Y podría explicaros, creo que ya más o menos han quedado las pinceladas claras. Toledo, no Granada, no Valladolid, no León, en Toledo. ¿Por qué? Fijaros, aquí hago ya publicidad del libro de mi querido amigo Dani. ¿Por qué? Porque esa Toletum de los romanos, esa Tulaitula de los árabes, fijaros, la ciudad de las tres culturas, hay la catedral primada, la mezquita del Cristo de la Luz, la sinagoga, es decir, ¿en qué sitios tienes las tres cosas? Hay catedrales, sinagogas y mezquitas. Es la cueva de Hércules, lo que nos conduce directamente a la fundación primigenia, ¿no?, de Hércules. Es la ciudad de los alquimistas, de los magos, de los demonios, de los nigromantes, de los duendes, el lugar de nacimiento y residencia de grandes personajes. Por aquí ha pasado todo el que pintaba algo dentro de la intelectualidad y de la espiritualidad. He puesto unos cuantos nombres aparte de los que han ido saliendo a lo largo de ayer y de hoy. El Greco, Juanelo Turriano, Alfonso X el Sabio, Pérez de Galdós, María Pacheco, Lorenzo de Gusmão, el que inventó la pasarola. Tantos y tantos. Toledo. Todo confluye aquí. Incluso esa orden del Toledo herética, ¿no?, de Buñuel y de Dalí, que no hacen más que emborracharse. Aún así, tenía también unas connotaciones espirituales y místicas. Y, por supuesto, la sede del Museo de la España Mágica, que no lo podéis perder nunca, porque ahí se aúna en pocos metros cuadrados un poco ese pensamiento mágico del que tanto Julio, como Gonzalo, como Dani, como yo, pues hemos intentado reflejar esa esencia, esa espiritualidad, ese poder, ¿no?, que siempre ha tenido España a lo largo de todos los siglos. Así que, muchísimas gracias por existir.